buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Por supuesto que ya estamos en plena semana de San Juan y por supuesto esta festividad nuestra tiene sus platos muy genuinos. Hay unos platos que siempre uno consume justamente en estas fiestas, en estos días, y de hecho, por supuesto, están cargaditas de grasa, bueno, y con culpa muchas veces uno, pero no se deja justamente tentar y no se deja justamente dejar de la tentación justamente de probar estos platos. Yo voy a hacer el famosísimo curejo intín, que por lo general este plato no se venden en las fiestas de San Juan, por ejemplo, porque es un poco incómodo, ¿verdad? Porque en realidad tiene que venir unas costillitas un poco largas, por supuesto cocidas, bien tiernizadas y saborizadas, incluso en abundante caldo, con cebolla. Hay señoras en el interior que le agregan la famosa naranja jai, que es una variedad de la naranja nuestra, y este comentario, esta acotación hago para los amigos que ven el programa del extranjero. Naranja jai es una naranja mucho más agria, más ácida, y se utiliza justamente para el tempero, para el adobo de algunas piezas de carne, y eso justamente se utiliza para darle un poquito de sabor a la costillita de cerdo. Otro ingrediente infaltable también es el comino, que durante justamente el proceso, porque este plato lleva dos cocciones, dos pasos. En primero justamente el proceso de tiernizado, repito, con el agua, con el jugo de la naranja, con limón, con laurel, con un poco de apio, caldo, lo que uno quiera darle justamente sabor al cerdito. Se tierniza muy bien, aprovecha justamente de que se desgrase un poco, es decir, que la grasa quede en el líquido. Luego entramos justamente en la fase del dorado, el famoso shiruru, que vendría a ser el frito, el asado dentro de la sartén con un poco de aceite, y a medida que vaya tomando ese color crocante y por supuesto bien doradito, bueno, ahí le agregamos el comino y un poco de jugo de limón otra vez, y luego ya le damos justamente el último paso, cuál es pasar por la harina de maíz previamente tostada. Dos versiones: está la harina maíz ya precocida, como la que yo tengo acá, y está la que es natural, que uno por supuesto utiliza para una sopa paraguaya, y que también para este plato se lleva justamente al proceso de tostadito para darle sabor. Una costra, se le da una costra, ustedes van a ver cómo queda, y muy apetecible. Por ahí me queda tiempo a un buen arroz quesú, es decir, un arroz bien pasadito, bien cremoso, con un queso paraguay para acompañar este plato. Curejo inti, la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos. Los ingredientes están aquí. Para este curejo inti vamos a necesitar 500 gramos de costillita de cerdo, 2 ajos, 150 gramos de cebolla, jugo de 3 limones, sal fina, pimienta negra o ají molido, comino y 200 gramos de harina de maíz. Bueno, estoy alistando lo que yo voy a necesitar justamente para este primer paso. Tengo acá la cacerola que ya está casi rompiendo el hervor. Le agrego un poco más de temperatura, al cual voy a agregar, por acá tenía escondidito una pastillita de caldo, de esos caldos ya industrializados que ayudan justamente a darle un poco de sabor, que uno no tiene que volverse muy dependiente, pero en este caso, por supuesto, viene muy bien porque hace eso, es saborizar un poco el agua. Tengo también ya mi cebolla y el ajo le voy a agregar así, aplastadita nada más, que le voy a retirar justamente la pequeña cascarita, y la cebolla, media cebolla, que voy a cortar en algunos cortes groseros para que vaya justamente dentro del agua. La idea es de que justamente, repito, que esa agua en que se va a cocinar nuestra costillita de cerdo tenga sabor, tenga justamente ya un gustito rico, sin perder, bueno, su gracia, ¿verdad? Porque la idea justamente es luego pasar justamente por el proceso del asado, que es justamente darle un aspecto bien dorado y crocante. Bueno, y es ahí que uno aprovecha también para agregarle más condimentos, como en el caso del comino, como en el caso de un poco de jugo de limón e incluso algunas hierbitas. Vengo cebolla también ahí en la cacerola, ahí ya está casi a punto de romper el hervor, y lo que voy a hacer es justamente ir preparando mi costillita de cerdo. Tengo la costillita de cerdo ahí que, bueno, por una cuestión de prenura del tiempo, yo no voy a estar utilizando toda esa cantidad, pero voy a elegir la parte un poco más que tiene más carne. Decía justamente un compañero del canal hoy, me dice: Julio, es difícil de conseguir una costillita de cerdo pero que no tenga grasa. Es que ahí justamente está el secreto de la costillita de cerdo. Casi no existe una costillita de cerdo que no tenga grasa, y
por ende justamente va a resultar muy desabrida cuando hacemos por ejemplo la parrilla al horno, porque esa grasita es que le da sabor, que durante la cocción uno tiene que tratar de ser bastante astuto en retirar casi en su totalidad. Bueno, tengo acá entonces la costillita de cerdo que voy a aprovechar en agregar un poco de sal fina, también ya ahí, a cada costillita. Le agrego también un poco de pimienta negra ya molidita ahí, aunque después esto vaya a parar en el agua, pero le agrego ahí para que vayan conociéndose. Y con la ayuda de una pinza lo que voy a hacer justamente es ir sumergiendo en esta agua que tengo acá. Está a punto de romper el hervor. Tiene su caldito, tiene su ajo, tiene su cebolla. Ahí mismo, director, permítame agregarle un poco de sal fina también ya. Y vamos a sumergir de a uno justamente esta costillita de cerdo. Ahí va a quedar realmente de una manera excelente, va a quedar muy rica, por cierto. Y por sobre todas las cosas, es un plato que nos encanta a los paraguayos en tiempo de frío. Esto bien caliente y bueno, y casi al momento de servir pasada por la harina de maíz tostadita, realmente queda una maravilla. Es excelente el sabor. Ahí está, sumergida la costillita entonces ya en el agua, que empiece en la fase de cocción, de tiernizado y desgrasado. Vamos a ir mientras justamente ya el proceso de lo que va a ser el tostado de nuestra harina de maíz, que es un detalle bastante interesante también. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque estoy hablando del Curés Muití. Es una costillita de cerdo que tiene mucha grasa, les da un poquito de miedo, pero yo les tengo la solución. Utilicen 15 minutos diariamente la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajador Jack. Ambos productos están representados por Dismar Salud y Cultura. Ustedes pueden llamar al 522-610 o al 092-380-527. Dismar Salud y Cultura, por supuesto, nos va a ayudar a bajar de peso y eliminar ese excedente de grasa que nos queda después de estos días de mucha comida. Voy a retirar esta costillita de cerdo a un costado porque no voy a utilizar, y lo que voy a hacer es justamente empezar a trabajar lo que va a ser el proceso de lo que va a ser el tostadito justamente de mi costilla, de la harina de maíz. La costilla de cerdo ya tengo ahí en el fuego. Le doy un poco de temperatura a la sartén, no muy elevada, y lo que hago justamente es llevar parte de esta harina de maíz, no voy a usar toda, ahí está, una parte, para que se empiece justamente a tostar. Tienen que cuidar de que esto no se queme, porque la harina de maíz muy tostada y quemadita, por supuesto el sabor es amargo y no es tan rica, pero hay que cuidar nada más. Uno con el fuego, por supuesto, de a poco va moviendo la sartén, o a lo mejor con una espátula vamos revolviendo de a poquito, y es la manera perfecta de darle ese aspecto y por supuesto ese gusto adoradito que vamos a utilizar para darle una costrita a nuestra costillita de cerdo que ya está ahí en el agua, con su cebolla, con el ajo, con la pimienta, la sal, y que de hecho va a quedar realmente una delicia. Costillita de cerdo o Curés Muití, la propuesta hoy aquí en el programa. Hacemos la pausa y en 2 segundos seguimos con mucho más. Bien, ahí está, rompiendo de a poquito el hervor. No se preocupen, chicos, esto rompe el hervor minutos y por supuesto muy rápido se cocina, así como también el proceso del desglasado, es decir, justamente perder dentro del agua excedente de la grasa, y después vamos a llevar a la sartén para que se dore muy bien, porque por lo general este plato, en realidad, hay que ser sinceros, se prepara y de la manera más rica, ¿verdad? Por supuesto con la famosa olla de hierro, que empieza a romper el hervor y de a poco va evaporándose totalmente el líquido, y luego por supuesto en la misma olla ocurre eso, empieza justamente a dorarse, pero en una sartén o en una cacerola esmaltada es difícil. Tengo que sí o sí tomarme la molestia de pasar a otro recipiente para ese proceso, pero igualmente queda rica, así que no se vuelvan locas e ir buscando una ollita de hierro para eso. Voy a empezar a picar un poco de cebolla que voy a utilizar les decía de que me queda un poco de tiempo, así que aprovechemos en preparar justamente un rico arroz quesú, así como nos gusta a nosotros los paraguayos. El arroz quesú, que viene a ser justamente, es muy diferente a un arroz con queso. El arroz quesú, la particularidad es de que uno deja que el arroz se haga totalmente. Para ello, por supuesto, elegimos aquel arroz que contenga más almidón, y que por ende muchas veces siempre nos cuesta un poco más baratito, ¿verdad? Un arroz nacional o importado, pero que tenga buena cantidad de almidón, ¿verdad? No utilizar para un arroz con queso bien cremoso, por ejemplo, un arroz parbolizado, porque ese tipo de arroz es un tipo de arroz que ya sufrió ese proceso de casi como una suerte de esmaltado, es decir, que se le haya retirado totalmente
el almidón y después ya casi pareciera que ya no se vuelve a cocinar muy bien y por supuesto de hecho no va a resultar nunca cremosito nuestra preparación. Levanto un poco más la temperatura donde tengo la harina de maíz, ya empiezo a sentir ese olor a tostado de la harina de maíz y por otra parte, tímidamente nuestra costillita de cerdo, por supuesto, está empezando a romper el hervor. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Julio ya no hirvió el agua? Porque es totalmente diferente. Yo necesito justamente que de a poco el cerdito vaya sintiendo el calor del agua. Por supuesto, en ese proceso también ustedes van a ver que en la superficie va apareciendo unas grasitas. Eso es lo que estoy queriendo obtener, justamente que esa grasita vaya de a poco, por supuesto, desapareciendo. Que quede en el agua y después justamente me quede a mí el restante para que me ayude justamente con el proceso de lo que va a ser el dorado de nuestra preparación. Retiro mi bol de harina de maíz excedente, traigo otro porque en otro vacío voy a pasar justamente esto que se está tostando de a poquito. Me preguntaban los compañeros si precisamente la harina de maíz tiene que tomar un color doradito y eso dependerá. Esta harina de maíz que tengo ya está precocida, así que va a ser difícilmente que se note a simple vista, pero por supuesto en el sabor, ¿verdad? Pero el proceso del tostado es muy importante porque si no sería una harina de maíz cruda, ¿verdad? Entonces no va a ser tan agradable el sabor, ¿eh? Pero hay que cuidar muy bien de que puede llegar a tomar ese color doradito, pero que no se excedan con eso, ¿eh? Hay que siempre ir cuidando más, repito, si estamos haciendo justamente en una cocina como la que yo tengo aquí, vitrocerámica, que obviamente el calor es mucho más acentuado, pero si estamos haciendo en el fuego de una manera convencional, por supuesto el trabajo se hace mucho más fácil. Y hablábamos de nuestra comida típica en estos de fiestas de San Juan, por supuesto nuestro rico pastel mandilló para los amigos extranjeros, que muchas gracias a los amigos del Perú, Ecuador, que siempre el programa, Argentina también, ven el programa, es una suerte de empanada, por supuesto que la masa está hecha casi al 100% utilizando la mandioca hervida y pisada, que se le da un poco de toque con harina de trigo o harina de maíz, bueno, y se utiliza justamente para el disco que se va rellenando con carne vacuna, que por lo general nuestras empanadas resultan bien condimentadas. Tienen que estar muy bien condimentadas, más todavía si va a ser justamente el relleno de nuestro pastel mandilló o de la empanada de mandioca. Tienen que tener su comino, cebollita de verdeo, un poco de perejil picado. Hay personas que acostumbran a agregar un poco de huevo duro picado también a la preparación, pero ahí en ese punto, por supuesto, ya es una cuestión de gusto, ¿eh? Fíjense cómo humea nuestra harina de maíz y está empezando, a ver si la cámara puede captar el proceso justamente del tostadito. Va tomando ese color ligeramente amarronado. Es momento de que uno tiene que cuidar muy bien que no se exceda con eso, porque repito, corremos el riesgo que se queme y bueno, y quemadito no puede ser tan interesante, ¿eh? Va a quedar un poco amargo y por supuesto el color va a cambiar mucho y de hecho obviamente el sabor también, ¿eh? Bueno, muy bien, estoy a punto de ya empezar a hacer mi arrocito blanco. Vamos a recordar de que si nos excedemos en estos días con mucha comida típica, la solución tiene Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta compuesta por el pangao, que es una faja reductora fabulosa, y lo que están apreciando ustedes, por supuesto, su compinche, su dupla, que es el vibro masajeador, que vienen con 3 cambiantes dependiendo de la zona que te quieras hacer un masaje. Llamen al 522-610 o el 0982 092-380-527. Repito, 092-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bien, buen camino va nuestra harina de maíz. Se está tostando de a poco. Esta harina de maíz, la harina de maíz tostadita, no solamente se utiliza justamente para esta preparación. Recuerdo yo que en el campo agregábamos, por supuesto, a una taza de leche o a nuestro famoso cocido con leche y por ende, por supuesto, el desayuno quedaba mucho más suculento, mucho más saciante, mucho más nutritivo incluso, ¿verdad? Y hay familias incluso que hacen una mezcla de 3 tipos de molienda, es decir, la harina de trigo, le agregan el coco pisado y molido y por supuesto un poco de maní, así que eso ya vendría a ser un mejunje bastante interesante para la hora del desayuno. Tengo entendido que en el mercado hay una señora que vende este producto, muy del interior, pero por sobre todas las cosas muy nutritivo, más todavía para los chicos que están en etapa escolar. Ahí está. Bueno, muy bien, cada vez más se acentúa justamente ese color dorado nuestra harina de maíz, rica por cierto, está ya a punto de caramelo, tengo que retirarlo si no se me quema. Y bueno, por supuesto la voy a reservar esa hornalla para hacer el rico arroz queso que va a formar parte de nuestra
de nuestro menú del día. Por otra parte, tímidamente rompe el hervor nuestra costillita de cerdo. Vamos por un buen proceso, porque no se olviden de que eso tengo que llevar a un proceso de doradito después también, ¿eh? Bueno, harina de maíz ahí ya tengo. Voy a retirar en este recipiente ya, porque si dejo en la sartén caliente posiblemente se me vaya tostando más todavía. Pero fíjense cómo adquirí ese color ligeramente tostadito, y es justamente lo que queríamos, ¿verdad? Realmente una belleza. Es un paso y es algo muy importante de nuestra rica cocina típica, ¿eh? Estamos hablando de un delicioso chicharrón huintí, que hay un plato, y el curé huintí, que es otra preparación. El chicharrón, por supuesto, es una preparación que siempre se aprovecha cuando uno faena un cerdo, por ejemplo, y eso más ocurre en el interior del país. Y bueno, todos los despojos, todas las grasitas que van quedando, bueno, llevan en cortes, en cubos, en una cacerola, en una olla, dejan de hervir y por supuesto luego pasan por el proceso de la harina de maíz tostada también, y es toda una celebración compartir el famoso huiti. Bueno, muy bien, ahí está, perfecto, está nuestra costillita de cerdo, va tomando por supuesto sabor con el ajo, la cebolla, el caldito, se está empezando a tiernizar y por supuesto está empezando a perder ese excedente de grasa, ¿eh? Tengo que hacer una última pausa, Ruth, ¿verdad? Porque a la vuelta empezamos a hacer nuestro rico arroz quesú, porque la propuesta es, bueno, el arroz quesú ya está un poco como un bonus, como un regalo, pero nuestro plato principal es un rico costillita de cerdo, o sea, el conejo huiti. Pausa y ya volvemos. Bien, perfecto. Fíjense, la costillita casi súper tiernizada, la espuma, por supuesto la grasita que está en la superficie es justamente lo que queríamos obtener. Por otra parte, tengo la sartén ya bien caliente con un poco de aceite, donde ya agregó justamente cortes de cebolla y ajo que tenía justamente ya preparado para el fondo de mi arroz quesú, ¿eh? No dejamos que se dore esto, sino que más o menos se vuelvan media transparente la cebolla y el ajo. Agregamos el arroz, ahí está, mezclamos un poquitito, dejamos un poquitito ahí que se conozcan con el aceite caliente, la cebolla y el ajo, y por supuesto automáticamente le agregamos un caldito o agua caliente, como ustedes deseen. Acostumbran también algunas señoras en agregarle una hojita de laurel a su arroz, ¿eh? Que también por supuesto le da un sabor más que interesante, ¿eh? Un poquito más de agua, quiero decir, y dejamos justamente que el arroz vaya tiernizando así. Necesito un arroz bien hecho, es decir, un arroz bien cocido, porque quiero que resulte bien cremoso nuestro arroz quesú, que va a ser la guarnición de nuestro rico curé huintí, que estamos hablando de una comida típica. Bueno, por lo general siempre, por supuesto, en nuestros días de mucho frío, en tiempos de San Juan, que consumimos, ¿verdad? Repito, esto uno hace en la casa, ¿eh? Yo generalmente no suelo ver en las fiestas de San Juan que se venda curé huintí. Sí, obviamente el chicharrón huintí, eso sí, y así como también el famoso, ¿cómo se llama? El que se está haciendo de matambre, que es una delicia, y chicharrón trenzado, exactamente, que se hace justamente con la parte dura, con la tapa de lo que es el vacío, es decir, del matambre o vaquero también le llaman, que realmente es una verdadera delicia, ¿eh? Rompe el hervor nuestro caldito rápidamente, el caldito ya estaba caliente, por eso el jugo de nuestro arroz rompe el hervor rápidamente, le agregamos un poco de sal también, que vaya justamente ahí quedando ya bien rico y cremoso nuestro arroz quesú para acompañar nuestra rica costillita de cerdo, que ya minutitos más y retiro, porque eso está, no quiero que se deshaga mucho, porque después todavía me queda el proceso de darle un poquito el aspecto dorado a nuestra costillita de cerdo, ¿eh? Bueno, y decía, la festividad de San Juan, por supuesto, tiene unos platos muy interesantes, el curé chicharrón, por supuesto está también la empanada de mandioca, está el hambreado, está justamente el payaguá mascada, que vendría a ser como una suerte de hamburguesa hecha con mandioca rallada, mandioca pisada, hervida, con carne vacuna, bueno, y otros tantos platos, ¿eh? Por eso presentamos justamente las comidas típicas de esta temporada y que por lo general siempre forma parte de nuestra alimentación en invierno. La comida típica paraguaya es el resultado de la combinación de las técnicas culinarias hispanas y de la utilización de productos nativos y otros introducidos y aclimatados por los españoles, como las verduras, el arroz y la carne vacuna.
La cocina es variada. Esta tiene un origen neolítico con presencia de etnias tupi-guaraní, influenciada también por la cocina española, la cocina italiana por la inmigración y con menor presencia de la portuguesa por varias invasiones por ser limítrofe con Brasil, que estuvo bajo su dominio. El plato más emblemático de la cocina paraguaya es la sopa paraguaya, preparado que resulta de mezclar y hervir harinas de maíz con huevo, queso fresco, cebolla picada y leche cuajada. Son muy utilizadas las mandiocas y el maíz. También se destacan los porotos, ya sean las ensaladas o sopas, los porotos negros y blancos, la mandioca hervida y caliente que se reemplaza al pan en la mesa diaria. Las comidas típicas más destacadas en Paraguay son la sopa paraguaya, el chipaguazú, payaguá mascada, pastel mandió, surubí a la parrilla, sopa de pescado, caldo abá, vellú, sopa soó, chipa, chipa soó, sopa de porotos y borí borí con puchero de gallina, puchero, empanadas de carne, pollo, queso, maíz, guiso de pollo o carne vacuna con arroz o papas. Y dentro de los postres encontramos el arroz con leche, el quibebé, el cocerebá, queso paraguay con miel negra, cascos de guayabas, maní con miel negra, mermelada de guayaba o frutilla y mamón en almíbar. La gastronomía paraguaya tiene su originalidad y valor cultural y es parte de la identidad de la nación paraguaya. Bueno, y acá ya retiro, justamente vamos a hacer un cambio de hornalla porque tengo solamente dos, así que necesito la otra para que ocurra el proceso del dorado de nuestra costillita de cerdo. Chicos, la cacerola voy a traer encima de esa servilleta para que no se me queme la mesada, con mucho cuidado, no se quemen. Pasamos ahí entonces, y esta hornalla que me queda justamente ya liberada, utilizo para poner la sartén que ya está previamente con un poquito de aceite. Espero que tome una temperatura bien elevada para ir justamente sumergiendo ahí la costillita de cerdo que ya tengo acá previamente tiernizada y que realmente les aseguro que da una delicia. Les decía yo a comienzo de que la manera tradicional en el interior es justamente dejar cocinar en una olla de hierro, que es un hierro fundido que es calientísima. Así que, bueno, ya se deja incluso que sufra el proceso del evaporado, es decir, se desaparece totalmente el líquido, por eso no se pone tanto líquido, porque si no también corremos al extremo de que obviamente el cerdito se deshaga. Entonces no queremos eso, quiero que esté la costillita así enterita para que después de la parte del hueso uno pueda sujetar y llevar a la boca, ¿eh? Vamos colocando entonces con la sartén con un poquito de aceite nuestros cortes de costillita de cerdo. Y fíjense, esto salpica un poco, pero eso es normal, porque obviamente la costillita estoy trayendo directamente de líquido y eso es inevitable cuando está en contacto con el aceite caliente, ¿eh? Y empieza el proceso más interesante porque retiramos de esta forma justamente el excedente de grasa que tiene, y cuando empiezo justamente a agregarle los condimentos que son propios de este paso, porque durante el proceso del doradito también tiene tiempo de adquirir sabores del jugo de limón fresco, del comino y por supuesto incluso rectificar, es decir, agregarle un poco más de sabor de lo que uno está queriendo, como en el caso de salsita de soja, que hoy en día también se utiliza mucho y por supuesto le da un aspecto muy interesante y un sabor por sobre todas las cosas al chanchito. El cerdo es rico, es delicioso, pero es un tipo de carne que sí necesita un poco más de mimo, es decir, necesita un poco más de trabajo para darle sabor, porque muchas veces dependiendo justamente del animal, dependiendo de su alimentación, es que tiene un sabor y un gusto muy acentuado. Entonces recurrimos a los trucos justamente de darle sabor, ¿eh? Fíjense que de a poco empieza a tomar ese colorcito dorado, tan rico, tan apetecible, y esta es la manera un poco chuchi, digamos, de hacer la costillita de cerdo o el conejo Haití en la casa, porque muchas veces de la manera tradicional, porque esto, imagínense, cocida en la olla de hierro y a brasa y a leña, el sabor es totalmente diferente porque el calor, por supuesto, influye mucho, hasta incluso en el gusto de las preparaciones, ¿eh? Bueno, no se desesperen, tengo cerditos, tengo arroz quesú, tengo toda comida típica con mucha grasa porque te tengo la solución, mi querida. Date ese gusto, comete 2-3 pedacitos de esto para luego justamente a someterte a todo el beneficio que te ofrece la dupla perfecta compuesta por el pangao y el vibro masajeador. Tienen que utilizar diariamente la manera práctica de retirar esas adiposidades, combatir la celulitis e incluso justamente la obesidad y tonifica y de verdad el cuerpo entero.
Llamen al 522-610 o directamente al 018-2380-527, teléfonos de Smart Salud y Cultura, para que tengan realmente algo más que interesante. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez. Por otra parte, Uajois, el arrocito blanco está por estar. Ahí está, les decía, un arroz bien cocido, pero no deshecho. Es decir, que no me desaparezca grano de arroz, ¿verdad? Que quede enterito, pero que a la vez yo lleve a la boca y quede súper cremoso, y eso vamos a conseguir justamente cuando ya le agreguemos el quesito paraguay. Nuestra costillita de cerdo sigue por buen camino. Fíjense el color que está adquiriendo, y cuando le agregue el limón, esto por supuesto se acentúa más, porque lo ácido hace de que obviamente ese proceso de dorado se acentúe mucho más. Repito, estoy haciendo un conejo Inti versión chuchi a aquellas personas que tienen una cocina no muy amplia, y por sobre todas las cosas que no tenga tantas comodidades y espacio. Entonces uno igualmente puede darse su gustito. Ese doradito me invita a que yo le eche un poco de sal fina ahí, arriba otra vez. Le agrego un poco de pepe, un poco de pimienta negra a cada costillita, que le dé un poco más de sabor. Por supuesto me ayuda también para que le vaya agregando esto, el comino encima de las costillitas, que le da un sabor más que interesante, y casi es infaltable justamente en la costillita el toque de comino. Y ahora viene lo bueno, le echamos juguito de limón, y fíjense cómo reacciona el cerdito, y le da más que un sabor interesantísimo. Por otra parte, volvemos acá, chicuelos, donde tengo el arroz, que totalmente el agua ya desapareció. Saben, la proporción para hacer un buen arroz es justamente 1:2. Es decir, 100 gramos de arroz, y utilizamos 200 gramos de líquido, para que tengamos así un arroz bien graneado, es decir, con los granitos de arroz súper enteros, pero a la vez, por supuesto, bien cocido. Ahí quédate, director, que le voy tirando ya unos cortes de quesito paraguay, que se funda el queso, y ustedes van a ver cómo queda este plato. Una delicia, muy rico, y por supuesto tan nuestro. Un arroz queso siempre forma parte de nuestras preparaciones también en la casa. Solo con el calor del arroz, el queso se va a empezar a derretir, y ustedes van a ver la maravilla que ocurre en este plato. Por otra parte, sigan los pasos de nuestra costillita de cerdo. Fíjense, con el limón, espectacular queda, muy rico. Imagínense este olor allá en el campo, y por sobre todas las cosas en las festividades de San Juan, que uno siempre acostumbra a divertirse. Nuestro arroz está espectacular. Acerco a un costadito nuestra harina de maíz, que ya voy a utilizar para la costra enseguidita. Este arroz ya me invita justamente a ir sirviendo parte de lo que voy a necesitar para justamente acompañar nuestro plato del día. Es una delicia este arroz. A ver, la cuchara, servimos, no se preocupen, se cayó un colador ahí. Bien, en el centro del plato colocamos un buen colchón de arroz queso. Fíjense cómo se estira el queso paraguay. Nuestro queso es tan generoso, tan rico, tan sabroso. Y ahí es que justamente ya vamos a aprovechar en servir nuestro chanchito, nuestro cerdito. Ahí está. Pasamos entonces la costillita. Esto dejo más tiempo, y con cuidado, por supuesto, se vuelve cada vez más crocante, más doradito, pero hay que cuidar que no se queme, porque lo quemado, dorado es una cosa y quemado es otra cosa. Bueno, vamos a repasar rápidamente qué veníamos haciendo. Justamente el cerdito, que ya puse en agua con su ajo, cebolla, pimienta y sal. Dejé justamente que hierva una suerte de 15 minutos. Justamente corté unas presas más chiquitas para que justamente sea el proceso del hervido y de la cocción más rápida. Por otra parte, tosté la harina de maíz que ya tengo acá. Fíjense cómo luce la harina de maíz. Hay que cuidar muy bien al momento justamente del proceso del tostado, si no queda realmente media que después muy oscura y un sabor ligeramente amargo. Por otra parte, bueno, improvisé rápidamente un arroz queso que ustedes ya vieron, y la preparación final, por supuesto, está así. Agarramos cada presa de nuestros cerditos, ya algunos que ya están bien doraditos y presto para servir, y ustedes van a ver cómo va a quedar de una manera fabulosa. Mezclamos muy bien por la harina de maíz. Chicos, espérenme ahí cerca del arroz ya para ir sirviendo, porque este plato está ahí como para aprovechar ahora, calentito, rico, con el saborcito de la harina de maíz tostada. Realmente esto es un manjar. Espero que los amigos que asisten al programa del exterior pongan en práctica, porque el cerdito forma parte de la alimentación
cuasi mundialmente, es muy rico por cierto, y podría ser justamente una ideita más para él, que le agrego ahí arriba unos chorritos de salsita de soja, al costado también, por si desean luego justamente mezclar. Y nuestro plato está, ¿verdad? Algunas hierbitas frescas si desean pueden tirarle ahí. Retiro ese cerdito, si no vuelvo otra vez ahí. Muy crocante, Ahí está el plato del día, Una costillita de cerdo con la harina de maíz tostada, que realmente es una maravilla, queda muy bien, fácil de preparar y por sobre todas las cosas, anímense justamente a probar este plato tan nuestro y tan rico por sobre todas las cosas. Fíjense cómo queda con la costrita, realmente una maravilla. Gracias por la preferencia y gracias por elegirme y será justamente hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.